realmente complacidos y engalanados de que haya aceptado estar con nosotros. Pero antes de dar por inaugurada esta actividad, quiero agradecer a cada uno de ustedes el hecho de que hoy estén acompañándonos en esta actividad tan importante. Quiero felicitar a todos nuestros profesores. Se están conectándose en este momento nuestros profesores titulares, a quienes saludamos muy cordialmente. También saludamos a nuestros profesores interinos, profesores de programas especiales como la unidad de tesis, bufete popular, posgrados, quien también son parte de la gran familia de nuestra facultad. Pero especialmente queremos saludar a todos nuestros estudiantes, quienes a través de Facebook Live se han conectado en esta tarde, y queremos pues exhortarles a que se sigan preparando, a que sigan aprovechando las oportunidades que la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala les genera. Queremos agradecer el hecho de que a pesar de la pandemia y a pesar de los problemas que han sucedido en nuestra universidad, pues la Facultad de Derecho ha seguido trabajando y ustedes se siguen preparando para ser cada día más competitivos. Así es que les queremos por un lado agradecer, pero felicitarles y exhortarles a que sigan adelante. El día de hoy quiero también agradecer a la Comisión de Apoyo Técnico, apoyo en actividades educativas que generan este programa de educación continua, que va a ser un programa que vamos a estar instituyendo en nuestra facultad para el servicio y beneficio de estudiantes, de profesores, pero también de nuestros egresados, quienes a nivel nacional se conectan a nuestras actividades. También quiero entonces, al agradecer a esta comisión, mencionar a la licenciada Ana Betsy Leonardo, que siempre está ahí como motor de esta comisión. Muchas gracias. También al licenciado Dick Cáceres, junto con el ingeniero Luis Castillo, que son quienes ven y generan la parte técnica para estas transmisiones masivas. En estos momentos tenemos más de 2,000 personas conectadas, así es que nos alegra muchísimo. También agradecer a quienes tras bastidores siempre están trabajando, como el licenciado Nelson Luc, también el licenciado Roberto Carlos Escoto, quienes son parte integral de esta comisión. Finalmente, también agradecer el apoyo técnico y el apoyo que nos brindan los miembros de junta directiva de la facultad, en estos momentos también conectados, y quienes nos han permitido generar todo el apoyo y la organización para esta tarde, como el licenciado Rodolfo Barahona, el licenciado Hermes Reyes, también los bachilleres Gustavo Rochón, también el bachiller Javier Sarmiento. Queremos agradecerles siempre el apoyo que nos dan en estas actividades. Bueno, mis queridas y queridos amigos, antes de continuar con este programa, quisiera anunciarles pues que seguimos trabajando a pesar de que la universidad esté cerrada, pero nosotros no estamos parando en nuestras actividades, estamos generando el trabajo necesario para contar con todo el apoyo institucional, por un lado, pero también para hacer las adquisiciones necesarias para que en la facultad contemos con mejor tecnología y nuevos equipos que se pondrán al servicio de ustedes a partir del próximo semestre. También estaremos por inaugurar este año varias obras que van a estar al servicio de nuestros estudiantes cuando volvamos a las clases presenciales. Lo que buscamos es una facultad en mejores condiciones, y como siempre les digo, el hecho de que seamos la universidad pública no significa que no tengamos las condiciones dignas para que nuestros profesores y también nuestros estudiantes puedan estar atendidos de la mejor manera posible. Así es que esperamos pronto poder atenderles de forma personal, poder verles, estrecharles la mano, y ojalá que la próxima inauguración de un semestre ya sea de forma presencial. Pero hablando de la inauguración de este semestre, como lección inaugural, hemos invitado, como les decía al principio, a nuestro maestro, nuestro querido amigo, el licenciado Juan Francisco Flores Juárez, quien ha sido maestro de muchísimas generaciones de abogados y notarios, fue nuestro profesor hace algunos años, y desde siempre le hemos admirado. Quiero contarle a nuestros estudiantes, a las nuevas generaciones, que el licenciado Juan Francisco Flores Juárez fue
Primero fue decano de nuestra facultad, es un ejemplo para todos nosotros, pero posteriormente a ser decano también fue 2 veces magistrado de la Corte de Constitucionalidad, lo que significa que fueron 10 años como magistrado de la Corte, pero incluso en esos 10 años que estuvo como magistrado, nunca dejó la cátedra, nunca dejó de dar clases, lo que pues nos demuestra la verdadera pasión que nuestro querido amigo, el maestro Juan Francisco Flores Juárez, tiene por la docencia. Es por eso que con mucho agrado le hemos invitado para que hoy nos acompañara dictando estas 2 conferencias, la de hoy y la del próximo sábado, en un tema que es importantísimo para todos nosotros. Cada día somos una comunidad facultativa y una comunidad de abogados y notarios que utiliza más esta herramienta del amparo. En ocasiones totalmente fundamentado el hecho de la utilización del amparo. En otras ocasiones se ataca que se sobreutiliza la figura del amparo, pero independientemente de la línea de pensamiento que podamos tener, lo cierto del caso es que el amparo se constituye en nuestro sistema de justicia como una de las mejores herramientas que tenemos para salvaguardar ya no solo un Estado de derecho, sino que también ya un Estado constitucional de derecho, que se habla desde las líneas del neoconstitucionalismo que actualmente se manejan y que Guatemala pues está en esa línea con la constitución tan avanzada que tenemos. Pero bueno, ya será nuestro maestro Juan Francisco Flores Juárez quien hable de esto en un momento. Así es que yo concluyo estas palabras agradeciéndole una vez más a nuestro querido maestro y felicitando a todos nuestros estudiantes por estar siguiendo esta transmisión. Y un saludo muy cordial a todos nuestros profesores, titulares e interinos que también nos están apoyando para que la facultad sea cada día mejor. Así es que les deseo muchos éxitos a cada uno de ustedes. En estos tiempos les deseo mucha salud. Y bueno, adelante con esta actividad tan especial que tenemos en este día. Así es que mucha salud y muchas bendiciones. Muchas gracias, Ana Betsy. Gracias, señor decano. Para ya dar inicio, solo me voy a permitir leer algunos aspectos importantes de la hoja de vida del licenciado Juan Francisco Flores Juárez. Él, pues, es abogado y notario, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es profesor de todos los cursos de Derecho Civil Sustantivo desde hace 45 años en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es profesor de Derecho Constitucional y Jurisdicción Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rafael Landívar. Es profesor del programa de posgrado, Maestría de Derecho Constitucional, Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad Rafael Landívar. Coordinador de todos los cursos de Derecho Civil Sustantivo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Jefe del Departamento Civil y Procesal Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue vocal segundo de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, periodo 1992-1996. Rector en funciones en 13 oportunidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 1992-1996. Miembro del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 1992-1996. Coordinador de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Fue también procurador adjunto de la Procuraduría General de la Nación, 1999, año 2001.
magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, designado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 1996-1998. Magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad en 2 periodos, electo por el Honorable Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, 2001, 2005, 2006 y 2010, y fue 2 veces presidente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, año 2005, 2006 y 2009 y 2010. Tiene varias obras publicadas y también me permito decir que el licenciado Juan Francisco Flores se destaca por su carisma, por esa nobleza que lo caracteriza, y pues nos sentimos muy honrados, licenciado Flores, de que esta tarde esté usted aquí en esta lección inaugural. Lo dejo en el uso de la palabra. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. De manera inicial, deseo presentar un cordial y afectuoso saludo a todos mis distinguidos colegas, profesores, que me honran con su atención por esta vía tan peculiar. De igual forma, estoy presentando mi gratitud a la honorable Junta Directiva, al señor decano, en particular por haberme incluido en un programa tan significado y con objetivos tan altos, con los que espero poder contribuir con esta modesta disertación. De igual forma, y de manera muy puntual, deseo presentar mi gratitud a la doctora Nadetsi y a la comisión de la cual ya hizo alusión el señor decano. Yo le patentizo mi agradecimiento a Nelson, a Dick, a Luis, a Roberto, a Luis Olivares, a Freddy. Perdonen que los trate con tanta confianza. Ustedes me la dispensaron a mí y me han permitido superar algunas falencias propias de nuestra lejanía con este vehículo de comunicación. A la licenciada Nadetsi le pido disculpas por algunas insistencias y algún proceder que pareció manifiestamente fuera de contexto, ¿verdad? Como llamarla en horas fuera del horario normal. Les estoy muy agradecido. Y de igual forma, yo quiero presentar un saludo muy afectuoso y cariñoso a mis alumnos de pregrado con los que yo trabajo 4 días a la semana. Saludo muy afectuosamente a mis alumnos de la sección C, con quienes estamos desarrollando precisamente el curso de Derecho Procesal Constitucional. Saludo muy afectuosamente a mis alumnos de la sección H y B del 4º semestre, con quienes desarrollamos el programa de Derechos Reales, y a la sección Y de la jornada matutina, que es el 6º semestre, con quienes estamos desarrollando el programa de contratos civiles. Así es que muchas gracias a todos. Y para entrar en la materia, deseo hacer una evocación simplista en torno a la concepción de constitución política. Traigo a cuenta, para dicho efecto, parte de la redacción que se incluye en el texto de los considerandos de nuestra Corte de Constitucionalidad, que generalmente señala que la Constitución es el magno texto, es la norma suprema, que se encuentra ubicada en el pináculo del ordenamiento jurídico y no puede ser contrariada ni opuesta por ninguna ley sucedánea. De ocurrir dicho suceso, esa norma opositora será o expulsada del ordenamiento jurídico o inaplicada en el caso concreto. Todos recordamos también lo atañedero a la división del texto constitucional. Tradicionalmente se habla de 2 partes de la Constitución: la parte dogmática, que incluye el catálogo de los derechos fundamentales y que se refiere básicamente a los espacios libertarios de los ciudadanos; la parte orgánica, que determina la estructura del Estado, asignando competencias
a las manifestaciones del poder público. Algunos han agregado una tercera parte de la Constitución, situándola en el preámbulo de la misma, pero ya la Corte de Constitucionalidad, en el caso de nuestro país, no la considera como tal porque es un enunciado de principios y valores y no contiene preceptos en rigor. Y finalmente hay una parte muy importante que se ha adicionado y reconocido como tal, que es la denominada parte material o parte jurisdiccional, en donde se encuentran mecanismos de autodefensa de la Constitución. Relaciono que en torno a los mecanismos de defensa de la Constitución se encuentran situados en una parte de la enciclopedia jurídica que se denomina la teoría de defensa de la Constitución, en donde se incluyen varios de estos instrumentos, varias de estas herramientas, porque pueden serlo de diverso talante. Por un lado, pues están las manifestaciones de defensa política, como el veto, o bien de defensa social por la intermediación de los partidos políticos, o asimismo una defensa económica que se concreta cuando el presidente se emite al organismo legislativo el proyecto de presupuesto para que lo confirme, lo reforme o lo impruebe. Pero dentro de este contexto, de seguro que los más trascendentes e importantes son los mecanismos de defensa de la Constitución jurisdiccionales, en donde hay un órgano que posibilita el enjuiciamiento de ciertas conductas o de ciertas normas beligerantes que propician una colisión con el texto constitucional. De estas últimas es que se trata la disquisición de esta tarde, cuyo temario presento a continuación y lo someto a la consideración de ustedes. Mil perdones. Fíjense que tal y como señalaba el señor decano y como lo comentaban a Betsy, este es que es un análisis muy general y elemental de una garantía constitucional tan significada, está dispuesto para su examen muy sintético y, como les repito, general, en dos sesiones de trabajo, la de esta tarde y la del próximo sábado. En esta tarde discurriremos sobre la evolución histórica del amparo y sobre su advenimiento a nuestro país. Algunas personas consideran que las incursiones en la historia son poco propicias porque lo trascendente y significado es el análisis del presente, pero realmente hay un paradigma que refleja la trascendencia, la significación, la importancia del conocimiento de los hechos del pasado. Es aquel que señala que tanto las personas como las naciones que olvidan su pasado están llamados a incurrir en las mismas falencias pretéritas recurrentemente. Yo, en lo personal, considero que conocer el origen de una institución es muy trascendente e importante, y en este caso coincide precisamente con uno de los objetivos del curso de Derecho Procesal Constitucional de pregrado. Es sumamente importante que los compañeros de la sección que corresponde a la que ya hice alusión conozcan esta situación. De seguro que muchos de los distinguísimos profesores que me escuchan conocen al dedillo estos aspectos, pero seré muy sintético con el propósito de no generar tedio y aburrimiento.
Aludo inicialmente a la Edad Antigua y traigo a cuenta que es muy difícil situar antecedentes precisos del amparo en cualquiera de las culturas que vislumbraron en aquella lejana época. Quizá debemos hablar en términos de generalidad de mecanismos de limitación del poder y resaltar que en ninguna de esas culturas se generó un mecanismo consistente y fortalecido para posibilitar una limitación del poder, por varias razones. Por ejemplo, todas las culturas mesopotámicas, las que descollaron en la media luna del Tigris y del Éufrates, eran culturas sustentadas en voluntades omnímodas de monarcas férreos que, por supuesto, no podían admitir bajo ningún punto de vista la generación de diques, de valladares, de obstáculos a su voluntad, lo cual en un momento dado posiblemente resulte contradictorio porque los aportes de todas esas culturas, Babilonia, Caldea, Asiria, los propios persas, fue muy significado. Incluso en Babilonia, recordemos que nos remarcan la existencia de uno de los primeros dispositivos legislativos que fue el Código de Hammurabi, pero era una manifestación entre teológica y jurídica, teocrática y jurídica, que bajo ningún punto de vista admitía la existencia de valladares como los que yo les estoy señalando. La voluntad de los monarcas, de los gobernantes, era omnímoda y no admitía restricción ni atenuación desde ningún punto de vista. Los señores que gobernaban eran señores de vida y de muerte. Ese era el signo de la época. Sin embargo, hay algunas culturas muy peculiares, como la cultura hebrea, que ha trascendido por aportes muy significados, sobre todo por la tradición judeo-cristiana, dentro de la cual se ubican muchas naciones de la actualidad. ¿Hay alguna referencia, alguna proclama que probablemente magnificando criterios sitúa el advenimiento de una primera manifestación constitucional en el Pentateuco, la legislación mosaica, los 5 primeros libros de la Biblia, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio y de los Números? Pues resalto también que esa es una posición extrema, pero lo que sí podemos concretar dentro de esa cultura tan significada y trascendente es que, en efecto, aunque fuese de manera tibia, aunque fuese de manera poco notoria, existieron, en efecto, algunas limitaciones del poder. Hay alguna referencia entre legendaria y veraz que trae a cuenta algunas manifestaciones cuasi anecdóticas de esa situación. Yo no resisto traer a cuenta una que a mí toda la vida me ha impresionado, más ha impactado mi sentimiento que mi convicción jurídica. Se trata de aquel famoso relato de David y Betsabé. Todos recordamos a David, uno de los reyes hebreos, ¿verdad? El que sucedió a Saúl, aquel que de un pedrusco derribó a Goliat, y precisamente a ese suceso se le debe su ascensión a la monarquía. Pues el relato que les traigo a cuenta y que tiene una tibia vinculación con lo que estoy examinando, alude a que en una oportunidad David caminaba por las murallas de su palacio, que no ha de haber sido tan oropelesco porque lo circundaban edificaciones que estaban al mismo nivel, de tal cuenta que los moradores de esas casas vecinas podían advertir cuando el monarca salía a caminar por esa terraza, y él también advertía y notaba a sus vecinos. Pues en una ocasión, David se impresionó mucho con una bella mujer
que estaba recibiendo los rayos del sol matutino. Se impresionó mucho, al punto que la invitó a que lo visitara, y ella también, muy impresionada, posibilitó la generación de un vínculo idílico, de una relación romántica que devino en circunstancias complejas, porque ella resultó encinta. El problema era que David estaba casado. Recordemos que su esposa era Mical. Y en el caso de Betsabé, su esposo era Urías. Dios mío, ¿qué iba a ocurrir en una situación de esa índole, verdad? Recordemos que esa cultura era demasiado severa con esas manifestaciones, con ese tipo de vínculos. Las adúlteras eran castigadas severamente, los varones no, eran lapidadas de una manera draconiana. Para evitar eso, David reclama la presencia de Urías, que estaba en el combate, y Urías retorna con la finalidad de que pernocte en el tálamo nupcial y que de esa forma se le pudiera vincular a la futura maternidad de Betsabé. ¿Pero qué? Urías era hitita y se encontraba en un periodo de abstinencia, y por esa circunstancia no ingresó a su casa, ¿verdad? No yació con su esposa. Entonces, en un momento desesperado e irreflexivo, David lo retorna al combate y lo manda a la vanguardia. Y ahí pierde la vida. Y según él, pues el problema estaba resuelto. Pero un día de tantos recibe la visita de Natán el profeta. Repito que este era un gobierno teocrático y el influjo de los sacerdotes, ya no digamos del profeta, era superlativo. Entonces Natán le dice: Señor, por favor, yo te solicito que emitas un juicio sobre la situación que te describo a continuación. Existe un hombre poderoso, un hombre que tiene una fortuna incalculable, muchos rebaños de ovejas, incontables ovejas, millares de ovejas. Y a sus vecindades vive un hombre pobre que solo tiene una oveja. Y ese hombre poderoso despoja al hombre pobre de su oveja. Dime tu juicio, Señor. Y David, enardecido, le dice: no, ese hombre es reo de muerte. Entonces Natán lo increpa y le dice: ese hombre eres tú, ese hombre eres tú. El relato concluye ahí, y al parecer lo que se formulaba a los monarcas era una admonición, que, como les repito, probablemente genere una sensibilidad meramente emotiva, y que una reflexión objetiva no posibilite situarla dentro de un contexto como antecedente del amparo. Pero si parificamos esta situación con las de los monarcas mesopotámicos, creo que esto es un avance. Se podían formular admoniciones e incluso recomendaciones al monarca, pero como ellos eran nimbados por Dios, elegidos por Dios, ungidos por Dios, era él el que tenía que deducir esas responsabilidades. E increíblemente una cosa parecida ocurría en la cultura helénica. Los griegos, esa cultura majestuosa e impresionante, generadora de ciencias y artes en el mundo occidental, se debatía dentro de una estructura social sumamente estratificada, en donde aparecía la esclavitud en muchas de las ciudades-estado, y por tal circunstancia era sumamente difícil hablar del reconocimiento de la dignidad de las personas y de la igualdad de las mismas. Por ejemplo, en Esparta, recordamos que había una estratificación muy evidente, era una cultura militarista en donde existía la esclavitud, estaban presentes los ilotas. Se nos traslada que había una clase media que eran los periecos, y lógicamente
una clase noble, los espartanos propiamente dichos. Entonces, obviamente, concebir o deducir que dentro de ese contexto hubiese existido un antecedente de limitación del poder, devenía imposible. Aún Atenas, que es por mucho reconocida por los historiadores como el génesis de la democracia, no planteaba manifestaciones de control del poder manifiestas, evidentes e incontrovertibles. Ciertamente existieron algunas instituciones, yo las traigo a cuenta de manera breve, que evidencian que de alguna forma existía una pálida actitud tendiente al objetivo que yo estoy señalando. Por una parte estaban los nomotetes o guardianes de la ley, cuyo objetivo era establecer la congruencia entre lo legislado y la aplicación de la ley. La asamblea, la famosa eclesia, aquella que nos describe una pintura donde está Pericles y están todos los ciudadanos votando, se nos ha trasladado la idea de que en efecto todos los ciudadanos atenienses concurrían y votaban y legislaban y se pronunciaban sobre asuntos de interés colectivo, pero no es cierto. Los que acudían a la eclesia eran los hombres libres. Era una especie de oligarquía en aquel lejano tiempo, por situarlo dentro de una figura semejante de nuestra época. Entonces, quienes votaban y decidían eran los propios detentadores del poder. Al parecer, el Areópago sí era un tribunal que básicamente resolvía conflictos de interés, pero en un momento dado, por ejemplo, en las guerras médicas, intervenía recomendando algunas determinaciones a los reyes o bien planteando algunas limitaciones a título de sugerencia, algunas decisiones bélicas que podían afectar a toda la comunidad. Fíjense que concluyo señalándoles en torno a Grecia que ni los pensadores más luminosos, ¿verdad?, como el mismo Platón y su discípulo Aristóteles, generaron una concepción vinculada a la limitación del poder. Ambos señalaban, Platón, que eran los mecanismos reflexivos que los dioses habían otorgado a los monarcas el único límite que tenían para su proceder. Y Aristóteles decía lo mismo, que las virtudes de los monarcas conferidas por las deidades eran en exclusiva los únicos mecanismos que posibilitaban el control del poder. Me traslado rápidamente a Roma. Roma, todos sabemos que es el génesis del derecho occidental, ¿verdad? La mayor parte o un buen número de instituciones situadas dentro de la enciclopedia jurídica que nosotros conocemos proceden de Roma. Particularmente en el derecho civil, la mayor parte de institutos, por supuesto, que han evolucionado, pero los situamos dentro de ese contexto como punto generatriz. Hubo muchas instituciones que evidenciaban ya alguna manifiesta limitación al poder público. La intercesio tribunicia era una de ellas. Los tribunos de la plebe eran funcionarios que participaban en las deliberaciones del Senado y eran defensores de la plebe. Recordamos nosotros que Roma también era un imperio, ¿verdad? Y de consiguiente eran excluyentes, limitadores, expoliadores de la plebe, de los plebeyos. Y precisamente en defensa de ese enorme y populoso sector se emitieron las 12 tablas, que son muy ponderadas y que todos recordamos que algunos autores afirman que las 12 tablas equivalen a una carta magna, solo que de la edad antigua. Ahí se incluyó la posibilidad de que estos funcionarios intervinieran de manera manifiesta oponiéndose a algunas decisiones severas y que afectaban el interés de sus tutelados, siempre y cuando esas manifestaciones estuvieran basadas en la injusticia, en la inequidad. Y se nos relata que
Los tribunos de la plebe se oponían a disposiciones de los senadores, del iudex, de los cónsules, e incluso se oponían a determinaciones del propio dictador con lo que se estaban jugando la vida. Otra manifestación, aunque algunos creen que es más que todo un antecedente de la exhibición personal y otras la sitúan dentro del contexto del derecho civil, era el interdicto del homine libero exhibendo. Recordamos todos que las relaciones contractuales surgidas en Roma de manera inicial en la época de la monarquía sobre todo, estaban caracterizadas por dos circunstancias: eran litúrgicas, ritualistas y personalistas. La celebración de un contrato conllevaba detalles muy peculiares, como que los contratistas se ataviaran de cierta forma con su toga viril, se peinaran de cierta manera, ambientaran con un aroma específico el habitáculo donde se iba a celebrar la consensuación, y que si se trataba de una compraventa de inmueble, pues era menester que acudieran con una rama de un árbol que era un sauco o un olivo para evidenciar la traslación dominical, o una bolsa de tierra. Pero lo más severo era lo relativo al personalismo. El impago, el incumplimiento del deudor generaba unas consecuencias terribles, terribles. El deudor que incurría en impago era castigado de manera muy severa, era flagelado, era torturado, en una época fue mutilado, y la menos severa de las sanciones era la condición servil. Se le condenaba a servir al acreedor durante cierto tiempo. Verbigracia, el iudex, lo sancionaba con un servicio de 5 años, pero generalmente el acreedor abusaba de esa circunstancia y prolongaba, a veces durante muchos años, ese servicio. Entonces ocurría que quien estaba afectado, el deudor que había propiciado esa sanción incurriendo en impago, proponía, interponía, instaba el famoso interdicto del homine libero exhibendo, para que el iudex acudiera y evidenciara que se estaba violando la ley. En la Edad Media, los antecedentes de este tipo de manifestaciones de limitación del poder, pues no fueron numerosos, pero sí fueron más contundentes, en razón de que hubieron formulaciones como la de los escolásticos, particularmente Santo Tomás de Aquino, que emitió su famoso pronunciamiento de la ley natural, ¿verdad? Que decía que los gobernantes no debían abusar de los gobernados, porque todos estábamos dentro de un contexto de igualdad, porque habíamos sido que somos criaturas de Dios. Pero dentro del contexto jurídico, lo más impresionante es el surgimiento de las cartas de franquicia y de libertades, que surgieron, pues, en muchas culturas, particularmente la inglesa, ¿verdad? Todos recordamos el surgimiento de la Carta Magna en 1215, que incluyó una serie de aspectos y reconocimiento de principios que todavía tienen plenitud y vigencia en nuestros días, como el principio del debido proceso, ¿verdad? Dentro de otros. Son poco conocidas las cartas españolas, pero sí existieron varias, ¿verdad? Yo estoy trayendo a cuenta solo una, que fue un privilegio, el privilegio de Pedro III en Aragón, que creó una autoridad muy especial que era el Justicia de Aragón, un personaje que podía intervenir o debía intervenir en aquellos hechos flagrantes en donde se advirtiese que los jueces habían incurrido en manifiestas injusticias, que ese tipo de tropelías han acontecido todos los tiempos, ¿verdad? Y al parecer en esa nebulosa época, la Edad Media, acontecían con frecuencia.
Entonces el Justicia de Aragón instaba los famosos procesos forales, dentro de los cuales estaba el de aprehensión, dentro del cual se resolvían extremos relativos a la tenencia, posesión y propiedad de bienes inmuebles, o el proceso foral de inventario relacionado con la tenencia, propiedad y disposición de bienes muebles. Pero los más impresionantes, por lo menos a mí me lo parecen, son el proceso foral de iuris firma y el proceso foral de manifestación. El proceso foral de iuris firma se concretaba cuando el justicia desconocía una orden emanada de un juez, porque él consideraba que de manera evidente y flagrante se estaba violando la ley. Entonces desconocía la firma del juez. Y me parece mucho más impresionante el juicio foral de manifestación, porque en él, no sé por qué, encuentro una similitud con lo que dispone el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad de nuestra patria. En este caso, el Justicia Mayor podía suspender una ejecución y el condenado a muerte era trasladado a la cárcel de los manifestados, propiciándose una revisión del proceso. Y este era el término que se utilizaba, que es propio de un proceso de amparo. Se restauraba su derecho cuando se advertía y se evidenciaba y se probaba que la sentencia carecía de sustento alguno. Hay algunos antecedentes que a mí me lucen como inconexos con la realidad. El habeas corpus de 1679, pues obviamente es un antecedente de la exhibición personal y se concretaba cuando habían falencias que posibilitaban la vulneración de derechos ciudadanos, pero vinculados a la aprehensión arbitraria y a la no presentación del sindicado ante las autoridades correspondientes. Aunque hay un detalle muy peculiar dentro de ese habeas corpus, lo podían instar las mujeres cuando existía una manifiesta opresión de los maridos, dice, casi textualmente lo recuerdo. La Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 creo que fue una enunciación superlativa, se hacen formulaciones sumamente impresionantes, pero realmente no contenía un dispositivo adjetivo que posibilitara los derechos ahí enunciados. Entonces, incluirla dentro de un antecedente del amparo me parece inconexo, porque incluso los propios revolucionarios franceses, que habían creído que con la formulación o proclamación o enunciación de principios y valores, la sociedad imbuida de los mismos, consubstanciada en ellos, iba a variar su proceder, pero no ocurrió así, ¿verdad? Lo que ocurrió en la sociedad francesa antes y después de la formulación de la Declaración de los Derechos del Hombre no varió absolutamente en nada. Hay una posición doctrinaria que, por cierto, goza de numerosas simpatías y adhesión, que sitúa el origen del amparo en el Senado conservador de la Constitución del año octavo. Ese era el Senado conservador napoleónico y todos sabemos que Napoleón instituyó su propia cronología y hacia el año octavo de su gestión creó el Senado conservador, que tenía dos comisiones: la Comisión de la Libertad Personal y la comisión que tutelaba la libre emisión del pensamiento. Entonces esos son objetivos que eran tutelados con eficiencia cuando se producían vulneraciones en ambos contextos, ¿verdad? Por esa razón es que se afirma buena parte de la doctrina que allí se originó el amparo, pero no había ninguna referencia clara en torno a ni el empleo de ese vocablo, y no era un proceso como tal. Y para concluir con esta primera parte de la evocación del origen del amparo, traigo a cuenta
que el amparo es hispanoamericano, ¿verdad? Y según una opinión generalizada, con algunas disyunciones, pero en términos de generalidad, convergen en que el amparo se origina en México. Hacia los años 1936 y 1937 se pronuncian algunas reformas constitucionales en donde ya existía un atisbo, una simiente en torno al amparo, pero el mismo surge indudablemente en 1840 con el proyecto de constitución del estado de Yucatán, redactado por don Manuel Crescencio Rejón, a quien se le atribuye la paternidad del proceso de amparo. Pero yo les quería trasladar, creo que no se mira bien, un detalle que a mí me llamó la atención recientemente. Fíjense que hay un texto, un libro que se llama Los Cachiqueles de la época colonial, y en la página 64 hay una referencia en torno, yo creo que ustedes no lo van a poder leer si ni yo mismo puedo leerlo en este momento, a un interdicto de amparo, así se llamaba, interdicto de amparo, que propiciaba la defensa del derecho de propiedad y de posesión. Todos recordamos que dentro del contexto colonial se producían injusticias y abusos, despojando a nuestros antecesores, a nuestros padres, de sus tierras, ¿verdad? Por los criollos. Y me llamó particularmente la atención que este texto nos habla de esta conducta de los cachiqueles comprendida entre 1600 y 1700. Y estamos relacionando que el amparo surgió como tal en 1840, pero cabría realizar un minucioso análisis en torno a esta figura. A mí, en principio, lo que me pareció fue que la misma presta una semejanza extrema con el interdicto de despojo regulado actualmente en el decreto ley 107, pero me llamó particularmente la identificación que se hace, se le llamaba interdicto de amparo y asimismo era un proceso jurisdiccional. Con el permiso de ustedes, voy a abordar a continuación la segunda parte de esta exposición que se refiere al surgimiento del amparo en Guatemala. Les ofrezco ser lo más sintético y general posible. El examen de el surgimiento del amparo en Guatemala conlleva definitivamente alguna referencia, no alguna, sino un señalamiento básico a su ubicación en los textos constitucionales que han regulado la vida cívica y política de nuestro país. En principio, traigo a cuenta un periodo muy particular señalado por el doctor García Laguardia y al que él le llama el periodo del ancestro constitucional, en el cual están situados dos textos constitucionales, la Constitución de Bayona de 1808 y la Constitución de Cádiz de 1812. Esos textos, pues, obviamente, no llegaron a regir la vida política de nuestro país, pero los traigo a cuenta porque hubo representación del Reino de Guatemala en ambos. En el caso de la Constitución de Bayona, recordemos que con base en el Tratado de Fontainebleau, Napoleón le pide permiso a Carlos IV y al príncipe de Asturias, que era Fernando, para que permitan que los ejércitos franceses decursen por la península, y de manera ingenua, Carlos IV les da la autorización. El objeto de Napoleón, o lo que él había anunciado, era la invasión de Portugal. Y en efecto se produce una invasión, pero una invasión de la propia España. Y Napoleón designa a su hermano, a José Bonaparte, rey de España y de las Américas. Este convoca en la localidad de Bayona a una Asamblea Nacional Constituyente a la que deben concurrir el clero, los nobles y el Estado llano. Hay una serie de actitudes de los españoles oponiéndose, pero de todas maneras se emite esa constitución
que lo trascendente que tiene para Guatemala es que hubo un representante que, por cierto, anecdóticamente, al inicio de su representación, ni siquiera sabía dónde estaba situado el Reino de Guatemala. Era don José Antonio Sea, que era el director del Jardín Botánico de Madrid. Y la Constitución de Cádiz, pues también recordamos que surgió de la misma actitud de insurrección de los españoles ante esa ofensa napoleónica de invadirlos, ¿verdad? Se instituye una junta central presidida por el conde de Florida Blanca, que tiene su sede en Aranjuez, y se hace una convocatoria específica para que se constituya una Asamblea Nacional Constituyente para dotar, como decían ellos, a España de una constitución redactada por españoles. Esa Asamblea Nacional Constituyente incluía a 36 diputados españoles y 6 diputados latinoamericanos, ¿verdad?, de las provincias de ultramar. El primer representante, después de un alambicado proceso de selección, fue don Manuel Pavón, Manuel María Pavón. Y ya presto para acudir a cumplir con ese compromiso, se desintegra la Junta Central y se conforma el Consejo de Regencia, que vuelve a concretar un alambicado proceso de selección al que acude en su presentación el padre Larrazábal, que fue un personaje sumamente importante, ¿verdad? El doctor García Laguardia lo describe como dotado de carisma, de conocimientos abundantes, de persuasión. De seguro así fue, porque llegó a presidir las Cortes de Cádiz, ¿verdad? Las presidió en 1810. Lamentablemente, el declive del poder napoleónico posibilita que Hacienda asuma el poder monárquico el príncipe de Asturias, ya con la designación de Fernando VII, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Porque por una denuncia de los diputados realistas procesan a los diputados americanos y el padre Larrazábal se ve recluido en un convento agotando una sentencia de 6 años. Lo cierto es que la Constitución de Cádiz sí se aplicó, ¿verdad? Posteriormente, el Ejército de la Mancha obliga a Fernando VII a jurarla, ¿verdad? Las constituciones propiamente dichas de nuestro país son las que se originan en la época post-independentista. Ya tenemos las bases constitucionales de 1823, la Constitución Federal de noviembre de 1824 y la Constitución del Estado de Guatemala de 1825. En ella ya había una formulación de los derechos individuales y se resaltaban algunos espacios libertarios, preferentemente el de la libertad, vinculado a los excesos en los que se incurría en la administración de la denominada en aquella época justicia criminal, y en términos generales se posibilitaba el surgimiento de limitaciones para el poder de los gobernantes. Fíjense que siguiendo el orden de las constituciones que han regido a nuestro país, cabría señalar la Ley de Garantías de 1838. Algunos dicen que no lo fue, pero procede de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Y creo que la denominación correcta de la Ley de Garantías era ley que tutelaba los derechos del Estado y de los ciudadanos guatemaltecos. Hacia 1847 se emite el decreto de fundación de la República y en 1851 el acta constitutiva de la República, también a través de una constituyente, aunque algunos le niegan el carácter de una constitución. Ni en la Ley de Garantías ni en las manifestaciones legislativas de 1847 y 1851 se dice una palabra del amparo, de tal cuenta que es menester hacer una traslación a otro suceso que
definitivamente depara el surgimiento de algunos antecedentes del amparo, como lo vamos a ver, el surgimiento del mismo, mejor dicho. Sabemos todos que el gobierno conservador prevaleció durante 30 años de oscuridad, dicen los historiadores. El gobierno de Carrera fue seguido por el del mariscal Vicente Serna. Vicente Serna gobernó Guatemala durante 2 periodos. El primero, pues, fue inocuo, no hubo ninguna manifestaciones de rebeldía, pero en el segundo no. Surgieron movimientos guerrilleros, ¿verdad?, que él supo conjurar. Por ejemplo, uno de los más significados fue uno que surgió en San Marcos. No recuerdo con precisión el nombre de este guerrillero, era Francisco, bueno, perdón, pero este guerrillero es fusilado en San Marcos. Tatalapo lo desaparecen de la escena de la manera más monstruosa, como todos lo recordamos. Y don Justo Rufino Barrios es herido en una pierna y huye hacia México. Y según Serna, había controlado la situación desde el punto de vista de las armas, pero la oposición política era muy severa. Había un personaje muy ilustre, esclarecido y reconocido, que era don Miguel García Granados, que asumía una actitud de constante oposición y denuncia, por lo que deciden capturarlo, pero alguien le da noticia a don Miguel y él se asila en la legación británica y luego escapa hacia México. Allá se reúne con Justo Rufino Barrios, compran armas e invaden al país. Todos recordamos el acta de Patsicía, en donde se designa como presidente provisorio a García Granados, y ahí él ofrece que una vez asuma el poder, dotará a Guatemala de un dispositivo constitucional. En efecto, el 30 de junio, que es cuando se conmemora la Revolución Liberal, los alzados vencen a las tropas gubernamentales. Por cierto, que aquí donde vivo yo, que es en San Lucas, tuvo lugar esa batalla, y hay un homenaje a ese suceso a través de un monumento mínimo, pero ahí aparece. García Granados ejerce la presidencia durante un periodo muy breve, ¿verdad? Por cuestiones de salud, él se retira y Justo Rufino Barrios asume la presidencia, y en efecto convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, pero sorprendentemente los propios diputados constituyentes disuelven esa convención porque consideran que el país todavía no se encontraba dispuesto a un gobierno de ese talante. Por lo tanto, Barrios gobierna despóticamente como un dictador, y es hasta 1878 que se convoca de nueva cuenta una asamblea para producir un texto constitucional, el que surge a la vida jurídica en 1879. Esa es la famosa Constitución de los 2 siglos, no porque haya tenido vigencia de 200 años, sino porque fue emitida en las postrimerías del siglo XIX y su vigencia se trasladó casi hasta la mitad del siglo XX. Esa Constitución tuvo muchas peculiaridades. Una de las mismas fue las continuas reformas. Se emite en 1878. Hacia 1885 se produce la primera reforma. En 1887 la segunda reforma. En 1897 la tercera reforma. En 1903 la cuarta reforma. En 1921 la quinta reforma. Esa es la que nos interesa. De conformidad con muchos profesores como Carlos Rafael Sosa,
el advenimiento del amparo se produce en esa fecha. El 11 de marzo de 1921 se produce la emisión de una reforma a los artículos 5, 7, 8, en donde se tutelaba la inviolabilidad de la correspondencia, se regulaba lo atañedero a la aprehensión y a la libertad individual, pero en el artículo 34, espero tenerlo por acá, sí. En el artículo 34 se crea definitivamente el amparo. Fíjense que decía el artículo 34, la Constitución reconoce el derecho de amparo. Una ley constitucional anexa desarrollará esta garantía. Y sorprendentemente, les estoy hablando del 11 de marzo cuando se produce esta reforma constitucional. El 8 de abril del mismo año de 1921 se emite la ley correspondiente que decía básicamente lo siguiente. Leo una parte de ese enunciado. El artículo primero decía: toda persona tiene derecho de pedir amparo en los casos y para los efectos siguientes. Inciso 1. Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos que la Constitución establece. Inciso 2. Para que en casos concretos se declare a petición del perjudicado que una ley, un reglamento o una disposición emanada de la autoridad no le es aplicable por ser inconstitucional. Artículo 2. Cuando el amparo tenga por objeto reclamar cualquiera órdenes, disposiciones o actos contra persona o su libertad, será requerido en forma de recurso de habeas corpus o exhibición personal. En el caso de que sean otros los derechos violados, el amparo procederá en forma de juicio sumarísimo. Tal vez la técnica legislativa no era la más depurada, pero obviamente este es el origen del amparo. Pero fíjense que ocurrió una colateralidad muy significada que lógicamente hay que tener a cuenta. Desde enero de ese año, de 1921, se había firmado en Costa Rica un pacto entre las antiguas provincias de Centroamérica para reconstituir la República Federal. Por cierto, con motivo de los 100 años de la independencia. Y con ese mismo motivo hasta se emitió una constitución de esa índole, y en ella se reconocía en el artículo 65 la garantía del amparo. Pero como nadie sabe qué va a ocurrir, se produce un golpe de Estado que defendió a don Carlos Herrera, y esa legislación a la que yo he hecho referencia tuvo una efímera existencia. Pero ocurre algo. Se produce en 1927 una sexta reforma, y en el decreto de reforma el artículo 13 incide nuevamente sobre el artículo 34 y ahí se decreta el amparo, que brevemente lo leo también. Dice artículo 34. Las declaraciones, derechos y garantías que expresa la Constitución no excluyen otros derechos y garantías individuales no consignados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Toda persona tiene derecho de pedir amparo en los casos y para los efectos siguientes. Primero, para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que la Constitución establece. Segundo, para que en casos concretos se declare que una ley, un reglamento o cualquier disposición de la autoridad no le es aplicable. Entonces, en mi modesto parecer, esta fecha en que surgió el amparo, aunque hay alguna discrepancia, pero eso es una discusión bizantina, si fue en 1921 o en 1928, porque fue en 1928 cuando se emitió la ley específica. Esta Constitución, la Constitución Federal, todavía sufre dos modificaciones, una en 1935 y la otra en 1941. Pero en 1944 se produce el más luminoso de los sucesos políticos del siglo pasado, ¿verdad? Que es la Revolución de Octubre,
que posibilita el tránsito de un gobierno feudal o semifeudal que se ejercía en el país al advenimiento de una república, ¿verdad? Una república recién surgida, pero los gobiernos, particularmente el de Arévalo, la consolida, y el de Arbenz también, con todas sus particularidades. Fíjense que se emite, a consecuencia de la derogatoria de la Constitución de los 2 siglos, una nueva Constitución, que es la de 1945, pero la derogatoria no impide que el amparo continúe teniendo vigencia, porque se mantiene vigente el título segundo de la Constitución de 1879. En 1954, pues ya sabemos que se produce una invasión por parte de los Estados Unidos, específicamente por el agravio, entre comillas, que se le propicia a la United Fruit Company y a 2 personajes muy especiales que intervinieron en ese siniestro suceso, que fueron los hermanos Foster Dulles. Entonces, es defenestrado Arbenz Guzmán, y de inmediato se emite un estatuto político, pero de manera precedente, en el decreto 3 de julio de 1954, se reconoce el título tercero de la Constitución de 1945, con lo cual continuaba vigente el amparo. Pero inmediatamente, en agosto de ese mismo año, al mes, se emite el estatuto político, ¿verdad? Que al principio era muy esperanzador, porque se invocaban una serie de textos que permitían colegir que el amparo iba a continuar vigente. Por ejemplo, se invocaba la Declaración de los Derechos del Hombre formulada por la ONU en 1948, y de manera específica la 30 resolución de la 9ª Asamblea Latinoamericana, celebrada en Bogotá, en torno a los derechos del hombre. Además, se invocaban las declaraciones universal y americana de los derechos del hombre. Pero, oh sorpresa, cuando alguien acudió ante la Corte Suprema de Justicia a formular planteamientos de amparo, este honorable tribunal planteó que no se podían tramitar amparos porque el estatuto político no lo reconocía. Yo creo que la historia es muy importante, porque muchas veces el manto del olvido cubre el nombre de preclaros personajes como don Enrique Paz y Paz. Él luchó porque el amparo tuviera vigencia, y se hace un planteamiento en una oportunidad, y él redacta una ponencia y convence a los otros magistrados, y pese al pronunciamiento inicial que les comentaba, el amparo se tramita y se ejecuta, se otorga el amparo. Durante la vigencia de esa Constitución de 1956, que surge después del estatuto, se reconoce la existencia del amparo, ¿no? Y durante ese periodo se realizan elecciones y resulta vencedor de las mismas el general e ingeniero Miguel Idígoras Fuentes. Era un gobierno esperanzador, ¿verdad? Porque inicialmente él hace algunos ofrecimientos, particularmente el de honestidad, hay una amplitud libertaria en materia política, se permite la participación de diversas instituciones, y había una tibia libertad de emisión del pensamiento, lo cual se advirtió con buenos ojos, pero de inmediato ese gobierno incurre en falencias vinculadas con la corrupción, una corrupción que por supuesto era parvularia comparada con la de nuestra época, ¿verdad? Y en este caso se propicia una serie de movilizaciones, la misma universidad, los estudiantes participan en las movilizaciones de marzo y de abril, y incluso se constituye un frente estudiantil, el Frente, el Fuego, Frente Unido Estudiantil Organizado Guatemalteco. Pero antes de que se propicie otro acontecimiento como el del 20 de octubre de 1944, interviene el sector militar y propicia una defenestración. El coronel Peralta Zurdia, a consecuencia de ese golpe de Estado, se convierte en jefe de Estado, ¿verdad? Y
se emite ahí también una carta fundamental de gobierno, otra constitución material, ¿verdad? Y la misma no reconoce al amparo de manera expresa, pero fíjense que sí se podían intervenir amparos con fundamento en el antiguo decreto 1539 que se había emitido en 1928 y que era la ley que específicamente regulaba la promoción del amparo, de la exhibición personal y las inconstitucionalidades. Seguidamente, la Constitución tiene una vigencia. Perdón, se emite una Constitución que es la Constitución de 1965, ¿verdad? Ahí se reconoce el amparo y se emite el decreto 8, que es la ley de amparo, por cierto. Yo recuerdo que con esa ley estudiamos nosotros en aquellos lejanos tiempos lo relativo al amparo. Se produce otro golpe de Estado en 1982 que nosotros ya tenemos más proximidad, algunos lo vivimos con más conocimiento, pero los patojos de pregrado creo que ni siquiera tenían la posibilidad de haber nacido, y les seguro que muchos de los profesores también, ¿verdad? O eran muy niños. Pues en esa época se constituye un triunvirato que estaba integrado por Efraín Ríos Montt, el coronel Gordillo Martínez y Maldonado Chaal, ¿verdad? Y de nueva cuenta se produce un suceso que genera la defenestración de quien se había autoproclamado presidente de la República, que era Ríos Montt, ¿verdad? Esto posibilita que el gobierno sea presidido nuevamente por un jefe de Estado que era el general Mejía Víctores. Mejía Víctores se reconduce hacia la vida institucional y convoca una Asamblea Nacional Constituyente, a la par que se celebran elecciones, ¿verdad?, que fueron ganadas por Marco Vinicio Cerezo Arévalo, pero refiriéndome a esa constituyente, todos la vimos con desconfianza y creíamos que se iban a repetir los sucesos de 1954 y de 1965, en que fueron emitidas constituciones ilegítimas y sin respaldo popular, ¿verdad? Y con una serie de violaciones extremas. Pero fue una sorpresa, ¿verdad? Hubo una participación verdaderamente efusiva y manifiesta, ¿verdad? Se elegían 88 diputados y, si mal no recuerdo, participaron 17 partidos políticos, 3 comités cívicos y creo que 1.180 candidatos. Y se emite una constitución que es la vigente, que por supuesto reconocen el amparo, como todos lo conocemos, ¿verdad? Y esa es la exposición que me correspondió esta tarde, que espero que no haya sido un baño de historia que haya propiciado o haya motivado somnolencia. Espero que no sea así. Con esto concluyo y voy a excluir de la visión el temario. Muchas gracias por su atención. Flores, comentarle que tenemos la sección de preguntas. Contarle también que pasamos los mil conectados. Eso es un buen número, Lick, y casi las 3.000 personas de alcance en la transmisión que tuvimos, tanto con los docentes titulares como compartimos también en nuestra página de Facebook. Tenemos la primera pregunta, licenciado. Por favor, puntualice cuál fue el momento preciso en el cual surgió el amparo en Guatemala, ya que usted señaló 2 fechas. Sí, muchas gracias. Probablemente no fui claro en esa parte de la exposición. Realmente yo le señalaba que el amparo inicialmente se genera el 11 de marzo de 1921 con la 5ª reforma de la Constitución de 1879, pero les traje a cuenta que a partir de enero de 1921
se habían producido cónclaves para generar de nueva cuenta la reunión de las Provincias Unidas de Centroamérica. Se había emitido una constitución de ese talante, pero se produjo el golpe de Estado a don Carlos Herrera, ¿verdad? Y Orellana, el general Orellana, es el que se instituye como jefe de Estado. Tuvo una vida efímera esa legislación sobre el amparo. Por eso es que yo, en lo personal, creo que surgió en 1927 con la reforma contenida en el artículo 13 del decreto de reformas y que dispuso que en el artículo 34 se incluyera el amparo. La ley de amparo se emitió en 1928, por eso yo creo establecida esta disyunción que fue en 1927 y 1928. Muchísimas gracias. Correcto, Lic, gracias a usted. Tenemos una segunda pregunta. Bueno, también contarle que nos sintonizan y saludan a nuestros hermanos hondureños, costarricenses y mexicanos que están preguntando, y hacerle llegar también el saludo afectuoso de sus estudiantes, Lic, los respetan y lo admiran mucho. Muchísimas gracias. Yo también les mando un abrazo, muchachos y muchachas. Sí, ahí están los comentarios en vivo. La segunda pregunta que tenemos: ¿cuál fue la importancia del Senado Conservador de Francia y su relación con el amparo? Bueno, yo les manifesté que para alguna corriente de la doctrina, el amparo se originó con el Senado Conservador del año octavo, que era una institución napoleónica que incluía dos comisiones, la Comisión de la Libertad Personal y la Comisión de la Libertad de Imprenta o de Emisión del Pensamiento. Ambas comisiones tutelaban derechos fundamentales, pues la libertad y la emisión del pensamiento. Y una vez se planteaban denuncias sobre las vulneraciones de esos derechos, se producían intervenciones administrativas. No había un proceso jurisdiccional. Entonces, de manera muy modesta, yo emito opinión sobre el asunto que no era un proceso jurisdiccional como es el amparo, sino era una manifestación administrativa que realmente tutelaba lo atañedero a la tutela de esos derechos. Gracias, Lic. Usted mencionaba, Lic, las constituciones de Bayona y Cádiz como antecedentes del amparo. En Guatemala, si dichos textos fueron españoles, ¿por qué están relacionados con el país? Sí, también creo que no fui claro sobre ese punto. Hay una etapa que se llama del ancestro constitucional, así se la denomina el doctor García, y en esa época se produjeron esos dos textos constitucionales que no solo no incluían nada del amparo, sino no llegaron a regir en nuestro país, y se traen a cuenta porque la vinculación que tienen con la historia patria es que en las mismas existió representatividad del Reino de Guatemala. Don José Antonio Sea, en el caso de la Constitución de Bayona, que les dije anecdóticamente que él ni sabía al principio de las sesiones dónde estaba el Reino de Guatemala, y en la segunda sí participó el doctor Larrazábal, que presidió las Cortes de Cádiz, las más de 1000 sesiones, y que fue presidente de las Cortes durante mucho tiempo. Realmente es una etapa que posibilitó la emisión de ambos textos que no tuvieron aplicación en Guatemala, solo en España, y solo la segunda, ¿no? Una pregunta que nos envía su colega docente: ¿qué tuvo que ver el obispo Larrazábal con la Constitución de Cádiz, si ese fue un texto español y Larrazábal fue guatemalteco? Muchísimas gracias, licenciado. Es lo que decía hace un momento dado. Fíjense que cuando se hizo la convocatoria para la Constitución de Cádiz, se determinó que iban a concurrir 36 diputados peninsulares y 6 de las provincias de ultramar. Inicialmente se designó a don Manuel Pavón y Muñoz, pero al cambiarse la junta correspondiente por el Consejo de Regencia, entonces se hizo otra convocatoria y acudió el doctor Larrazábal, que era el vicario capitular
y el gobernador del arzobispado, es decir, él era el arzobispo. Y entonces él acudió en representación del Reino de Guatemala, era guatemalteco, pero como nosotros no nos habíamos, entre comillas, independizado de España, pertenecíamos a su influencia. Contarle que tenemos saturado el chat, de veras, con tantos mensajes y felicitaciones y bendiciones para usted. No cabe duda que un sancarlista 100% y muy representativo de la facultad. De puro corazón, muchísimas gracias. Eso. Tenemos la última, Lic. El acuerdo 1-2013 deroga tácitamente a la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. No es así. Fíjense que la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad es una ley constitucionalidad, que su génesis es la Asamblea Nacional Constituyente, y la Corte de Constitucionalidad tiene la facultad de regular sus propias conductas y actividades y de emitir acuerdos. Entonces emitió este acuerdo para desarrollar la ley de amparo. Fíjense que hay una discusión por ahí en torno hay incluso varios trabajos de tesis que señalan que el 1-2013 es inconstitucional porque reforma y modifica severamente la ley de amparo y exhibición personal. Ese es un asunto para discutirlo, pero qué bueno que se emitió, porque definitivamente realizó ajustes muy significativos, como por ejemplo la posibilidad de adscribir muchas conductas y procederes y diligencias que realiza la Honorable Corte a la vía informática. Por ejemplo, en esta etapa de pandemia, no se podían celebrar in situ y en vivo la evacuación de vistas. Entonces se celebraban por esta vía. La informática, la tecnología se incorporó a la añeja ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad gracias al 1-2013. Yo en lo personal, aunque hay oposiciones opuestas, pues no es que no importe que sea o no inconstitucional, pero sí es un complemento, una adición sumamente necesaria e indispensable para las actuales circunstancias. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, Ali. Un gustazo contarle que terminamos ahí con la fase de preguntas, que fueron muchas. Estuvimos interactuando mucho con estudiantes y docentes. Le cedo la palabra a mi compañero, el licenciado Nelson Luc, que va a dar una información importante, la despedida e invitarlos para el próximo sábado. Muchísimas gracias a usted hoy, muy fino. Gracias. Licenciado, tengo unas preguntas más que nos están generando en el chat de docentes titulares, interinos y de posgrados. Nos indican acá por qué se afirma que la Constitución de 1965 no reguló el amparo, si en esa época ya existía una Corte de Constitucionalidad. Esa es la duda. Muchísimas gracias. Fíjense que sí lo reguló. La Constitución de 1965 sí lo reguló. Y en efecto existía ya una Corte de Constitucionalidad, la primera, que surgió por una propuesta de, creo que fue el tercer Congreso Jurídico promovido por el Colegio de Abogados, y en base a esa situación se tomó en cuenta por la Asamblea Nacional Constituyente, que estaba reunida en ese momento, la creación de una Corte de Constitucionalidad, pero la formulación del colegio era que se creara esa corte dentro de los parámetros kelsenianos, es decir, que fuera permanente y que fuera autónoma. Pero se creó un híbrido ahí porque estaba conformada por magistrados de la Sala de Apelaciones y por algunos de la Corte Suprema de Justicia, de tal cuenta que ellos mismos a veces revisaban sus fallos. No fue una corte exitosa, por eso no prevaleció. Y traigo a cuenta que conoció escasos expedientes de inconstitucionalidad, creo que conoció solo 5. Muy bien, gracias, licenciado. Como decía mi compañero, pues estamos muy agradecidos con todo su conocimiento. No cabe duda de que usted, por haber estado durante durante 2 periodos en la Corte de Constitucionalidad y aparte ser docente de nuestra casa de estudios,
es muy querido dentro de toda la comunidad estudiantil y dentro de toda la comunidad profesional. Le agradecemos nuevamente. Únicamente voy a darle la última pregunta y ya con esto cerramos la ronda de preguntas. Dice, ¿de qué forma contribuyen al origen del amparo las leyes hispanoamericanas, del fuero juzgo y de las 7 partidas? Pues fíjese que esas son manifestaciones que se propiciaron dentro del contexto medieval. Lo cierto del caso es que en la Edad Media, como nosotros lo señalamos, surgieron las famosas cartas medievales que fueron antecedentes de las constituciones modernas. Las 7 partidas realmente no creo yo que hayan propiciado ningún antecedente del amparo. Si mal no recuerdo, el monarca era, no recuerdo quién era, pero todavía era una época de opresión extrema y el fuero juzgo tampoco constituye, en mi muy modesta opinión y limitado conocimiento en torno a esos 2 documentos, el génesis o la simiente de derechos de este talante como el amparo. Muy bien, muchas gracias. Queremos agradecer a toda nuestra audiencia, especialmente a nuestro exponente en esta tarde, por tan magistral exposición. Esperamos de que ustedes estén al pendiente, ya que nuestro disertante dividió este tema tan importante de interés general en 2 módulos, en 2 sesiones, por lo cual esta es la primera sesión. Ustedes, para poder obtener su diploma de acreditación, deben de tener registradas sus 2 asistencias. También tenemos un sistema que está verificando el nivel de asistencia que ustedes tienen. Agradecemos a toda la comunidad facultativa, agradecemos también a nuestros profesionales, a nuestros queridos docentes y a nuestros estudiantes por enriquecer esta área del derecho constitucional, ya que es de suma importancia para nuestro país. Esperamos de que ustedes estén acá presentes en nuestra siguiente sesión, que será el próximo sábado en el mismo horario, será la misma modalidad. Estaremos compartiendo el enlace de participación para que ustedes puedan acreditar su participación y el diploma estará disponible 10 días después de la conferencia en nuestro sitio derecho.clo. Ahí está el apartado de las conferencias de educación continua. Agradecemos su participación, agradecemos de que ustedes estén presentes en esta tarde y que sea de mucho conocimiento en la disertación de nuestro conferencista. Pasen feliz tarde y en una próxima estamos acá. Muchas gracias, muy finos. Saludos a todos.